Vamos a charlar con el doctor Ricardo Sáenz, que es nuestro primer invitado. Doctor, bienvenido. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Qué es una declaración de certeza? ¿Qué es esto que dijo hoy el presidente? Es una acción en la que el presidente se va a presentar ante un juzgado no penal para que le certifiquen que su actuación es legal. Sus declaraciones juradas, sus declaraciones de impuestos, la de la empresa, la del padre, la del hermano, lo que sea que necesite. No conozco en exactitud cuál es la imputación, pero eso es para que un juez no penal diga que eso es válido. Sí, hay un dato que no dijimos. Atención, que un fiscal hoy imputó al presidente, el fiscal Delgado. ¿Eso también qué quiere decir en castellano? Quiere decir que una persona esté imputada, digamos. Claro. Acá hubo al principio una confusión. Parecía que un fiscal había empezado a investigar al presidente. Y en realidad lo que pasó es que recibió una denuncia. Se sorteó una denuncia, escuché después que fue un diputado de Neuquén. Sí, un diputado del Frente para la Victoria. Claro, entonces el juez le da vista al fiscal, como empiezan estas situaciones, y el fiscal empieza a pedirle pruebas. O sea, podrían haber pedido la desestimación. Muchos hicieron referencia hoy al caso de la denuncia de Nisman. Claro. Y al flaco favor que le hubiesen hecho al presidente se hacían eso. Si desestimaban. Claro. Entonces, en realidad, lo correcto era, y lo que corresponde, salir a investigar. Porque lo que no correspondía fue lo de Nisman. Es el fiscal Delgado que, por lo que yo he escuchado entre los periodistas políticos, no ha sido nunca un fiscal militante, ni ha sido un fiscal que ha estado a las órdenes de los K, ha sido casi un fiscal rebelde, por lo menos. Eso es lo que yo escuché, digamos, ¿no? Sí, no tiene una afiliación, por lo menos, con lo que es la justicia legítima, cosas así. ¿Y qué pasa con el proceso, con este proceso, digamos? ¿Cuánto demora? Porque hablando de política y no de justicia, va a ser muy importante para el gobierno cuánto puede estar esto en la etapa de los diarios. La declaración de certeza, digamos. Exacto, hasta que se concrete una declaración de certeza o que es obvio, se resuelva esa imputación. Me gusta la política, pero no puedo opinar políticamente, pero entiendo que al gobierno le conviene que se resuelva rápido. Pero bueno, los tiempos judiciales llevarán... digamos, ¿cómo se resuelve ahora el galimatías de Ollarvide? Porque por un lado, Ollarvide renuncia, hay mucha gente que lo tenía identificado Ollarvide, evidentemente, como un juez muy polémico. Muchos podrán decir, bueno, finalmente renuncia. Pero ahora parece que no hay que aceptarle la renuncia. Acá el problema que se plantea es que si el presidente le acepta la renuncia a un juez, no continúa el trámite al Consejo de la Magistratura, o sea, no continúa el juicio político del juez. Sí, como explicó bien el ministro Garabano, queda sin fueros expuesto al proceso penal, pero no al proceso político. ¿Y cuál es explícanos cuál es la diferencia de que él sea condenado en la justicia penal que sea condenado por el juicio político? Claro, el juicio político, como lo indica su nombre, es una instancia política, no es judicial, es un juicio que le hace el Consejo de la Magistratura, pero claro, si es declarado responsable en el Consejo, se lo exonera, se lo priva del derecho a la jubilación y se lo priva del derecho a tener ningún cargo público en el futuro. Después, además, puede haber una causa. Y además, paralelamente, se puede haber la causa penal. Pero ojo, esto, independientemente de la cuestión, digamos, jurídica, para Macri puede ser un costo político alto aceptarle la renuncia a Ollarvide, ¿no? Bueno, le está marcando la cancha el propio parte del oficialismo, ¿no? Nosotros, la semana pasada estuvo el doctor Moldes aquí, habíamos hablado también en su momento con el doctor Plelos, ahora los fiscales, ¿viste? Ahora los asuntos son los fiscales, no los jueces. Y él lo que nos decía es que el problema, también Guillermo Lipera estuvo aquí, y él lo que decía es que el problema que hay es que no funciona el Consejo de la Magistratura. Como no funciona el Consejo de la Magistratura, no se puede renovar la justicia, que es lo que a nosotros nos interesa, en definitiva, discutir para adelante, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora el Consejo de la Magistratura sí puede operar sobre Ollarvide? Claro, pues, si vos mirás grandes problemas que tuvo la justicia últimamente, se refieren al Consejo de la Magistratura. O sea, la discusión de la ley de subrogancias es porque hay muchas vacantes. Y hay muchas vacantes porque el Consejo, primero estuvo trabado en un momento de la época de la ley de medios. Estaba trabado con 5 votos que estaban en contra del nombramiento de una jueza que iba a hacer la del caso Clarín, y ahí es donde se trabó políticamente. Después se destrabó. Después pasó a tener mayoría el gobierno de Cristina al final. Y cuando pierde la mayoría, por lo menos tenía la mayoría simple, que era 7-6, son 13 miembros. Entonces hacen una ley de subrogancias que con mayoría simple se nombran subrogantes.
La cena medida. Claro, eso es eso además, las noticias son impresionantes. Eso acaba de la Corte, determinó que eso es inconstitucional. Claro, entonces ahora el Congreso tiene que hacer una nueva ley de Consejo de la Magistratura, pero mientras tanto queda funcionando el que está. Ahora, ¿qué pasa? Al ganar el gobierno la elección, pasa a tener que nombrar al representante del Poder Ejecutivo, que antes era uno del gobierno de Cristina, ahora es uno de este gobierno. Ahí se pone 7-6 a favor del gobierno y después se pone 8-6 a favor del gobierno con la elección de Pablo Tonelli. Pero 8-6 no alcanza. Le falta, si están todos presentes, le falta uno. Porque tiene que ser 2 tercios mayoría para nombrar, digamos, o para remover. ¿Y no corre el gobierno el riesgo de que no le acepta la renuncia, no le acepta la renuncia a Ollarvide y después queda trabado en una nebulosa en ese Consejo de la Magistratura? No, porque vos tenés plazos de caducidad de la acusación que al final, si no lo pueden echar o no lo pueden, al final se termina, como pasó con Campagnoli. Pero digamos que entonces ahora el gobierno está a un voto de poder remover jueces. Y nombrar jueces. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Exactamente. Que yo creo que en algunos casos lo va a tener, en otros no. Claro. Porque esto es muy dinámico también. ¿Sabes? Una cosa que me parece que tiene sorprendida a toda la sociedad es que después de meses y años sin que hubiera resoluciones en la justicia con respecto a los casos de corrupción, en una semana pasó todo. En una semana pasó todo lo que se esperó durante años que pasara. Eso, ¿cómo puede digerirlo la sociedad? ¿Cuánta independencia está mostrando la justicia en ese proceso también? Sí, hace 20 o 30 años que esto pasa en los cambios de gobierno. Yo creo que influyó el cambio de gobierno, el trabajo de ustedes, los periodistas, creo que fue fundamental, y el clamor de la sociedad. O sea, la sociedad realmente, uno siente, eso es una presión que se siente en tribunales. El trabajo de Elisa Carrió, de Stolbizer, o sea, de toda la gente la gente de Santa Cruz. Del proceso que estamos viendo a propósito de la detención de Lázaro Báez y Pérez Gadín, digamos, imágenes que yo no recuerdo. La luz prendida para poder tomar la foto, ¿no? Por eso digo, en el vehículo en el que se movía Lázaro Báez estaba la luz del interior prendida, como los novios, ¿no? Sí, y además, digamos, ni cuando lo trajeron a López Rega, ni cuando lo trajeron a Firmenich. Digamos, ese tipo de imágenes hacía mucho que no se veían en Argentina, pero mucha gente dice, bueno, pero si el juez, ¿por qué el juez ha dejado en libertad a todos los que estaban participando del video? ¿Y cómo ves este proceso, digamos? Es un proceso en trámite que recién está despertando, aunque yo entiendo, lo está explicando mi colega María Juan por todos lados, esto se venía llevando hace 2 o 3 años. Pero bueno, esto sale a la luz con las detenciones, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero ¿cómo va a seguir? Yo no creo realmente, se escuchan opiniones, no, esto es un simulacro. Pero si vos fueras fiscal, vos le dirías al juez, pero metelos a todos en cana, básicamente para que hablen, ¿o no? Sí, no conozco en profundidad el expediente como para sostenerlo, pero es lo que uno intuitivamente le ve a esta cuestión. Pero lo que te decía, yo no creo que se escucha que esto es un simulacro, que esto van a salir. Para mí esto no sale, o sea, esto va a seguir. Claro, sí. Este proceso va a avanzar. Sí. ¿Y crees que puede llegar a correr esta idea de la ley del arrepentido? Porque el día que iba a declarar Lázaro, había mucha gente que tenía la expectativa de que ese día hablara como si fuera un manual, ¿no? Como explicando cómo era el proceso de corrupción durante el kirchnerismo. Y la verdad es que lo que hizo fue todo lo contrario. Sí, lo que explicó otro colega, ¿no? Que me decís que estuvo Raúl Plec, es verdad, en el delito de lavado está previsto el tema este. Lo que quiere el gobierno seguramente con un proyecto de ley es armar todo para que esté claro y en más delitos. Pero lo que muchas veces pasa en este tipo de expedientes es todos vienen incomunicados, todos se sientan por primera vez ante el juez, tienen la entrevista con el abogado conoce al otro abogado, porque es lógica, pues se conocen todos. Sí, claro. Entonces muchas veces al principio no declaran. Hasta ver estratégicamente esto que se está diciendo, si Fariña esperaba declarar antes o después. Claro, eso esto te iba a preguntar digamos, esto pasa mucho. El hecho de los que están imputados y en algún caso ya procesados, porque ya están procesados, ¿no es cierto? El hecho de que se nieguen a declarar o digan la plata era mía porque quería comprar un campo, eso es lógica, digamos, de... Sí,
Después eso puede cambiar, ellos pueden pedir declarar de nuevo y decir todo lo contrario, ¿no? Exactamente, porque lo que hay que aclarar es que el sometido a un proceso penal puede mentir, puede decir lo que quiera, puede decir la plata es mía, la plata la heredé y no tiene una sentencia para te hago la última. En un rato va a estar con nosotros el exdiputado y dirigente de Santa Cruz, Rafael Flores, un hombre que conoce a los Kirchner desde su génesis, acompañó incluso al propio presidente Kirchner, y él estuvo durante estas últimas horas en distintos medios, habló esta mañana en el programa de Longobardi, estuvo en la televisión, y él planteaba, digamos, dos cosas que a mí me parecieron muy impactantes, ¿no? Primero, la idea de un proyecto hegemónico político con un proyecto hegemónico económico, ¿no? Claro. Esto de que Kirchner entendía que el poder político era tener también el poder económico, ¿no? Y que además, como no confiaba en el sistema financiero, todo lo guardaba en efectivo. Entonces está la historia de que la plata está guardada en efectivo. Entonces, ante semejante organización, con todo lo que pasó en la Argentina política también estos años, y con todo lo que el respaldo que ha tenido también, porque cuidado que se lo votó, ¿cuántas veces? 3, 4 veces se votó en la Argentina por Néstor, Cristina. Sí, claro. Digamos, la pregunta es, ¿la justicia, el Poder Judicial, está en condiciones de enfrentar digamos, toda esta situación? Porque yo, la verdad, ¿alguien se va a animar? ¿Qué van a mandar los no sé, los autos a Santa Cruz? ¿Van a desenterrar no sé, miles y miles de hectáreas? ¿Eso yo no voy a decir nada nuevo, es un gran desafío, al mismo tiempo una gran oportunidad, que el Poder Judicial demuestre que está a la altura. Yo creo, no me puedo acordar si esto lo dijo Laura Alonso, lo dijo Stolbizer, lo dijo Carrió ayer o antes de ayer. Hay que unificar las investigaciones, porque una de las trampas en las que caemos, exactamente, es ver quién lavó, dónde lavó, y el otro está investigando. Tienen que investigar todo junto. Hay que hacer un cuerpo especial de investigadores, y si hay que ir a allanar las estancias del sur, hay que ir a allanarlas, y habrá que ir en camión, camioneta, helicóptero, lo que sea, como una película. Ricardo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.